Alejandro, cuéntanos cómo nació la idea de la exposición. Creo que uno de los paradigmas que uno tiene como fotógrafo es siempre cuándo voy a mostrar mi arte sin frustrarme o sin morir en el intento. Y durante muchos años he venido tratando de mejorar mi técnica y obviamente con las dificultades que tiene tomar fotos en las selvas, la humedad, los mosquitos, las condiciones climáticas, la lluvia, en algunos casos la parte de la inseguridad, y una de las cosas más duras es estar pues despegado de mi hija. Pero eso también ha sido como parte de la terapia al ser un papá soltero y tener tiempo libre, tratar también como de qué le voy a dejar a mi hija o qué le voy a enseñar, qué hace el papá en su tiempo libre, o como hobby, que fue durante muchos años mi hobby. Ya me dedico full a la fotografía, especialmente de estos hermosos seres. ¿Cómo empezó la fotografía de polillas? Y viene de un luto que tuve de mi hija mayor, murió hace 9 años, y tuve como un momento en los que iba y buscaba en la selva como esa oscuridad, esa soledad, tratando de preguntarme qué había pasado. Y esos días que salía con investigadores o salía con fotógrafos, me invitaron a poner una tela para mirar polillas, lo cual a mí no me atraía mucho, porque siempre había buscado, digamos, lo que buscamos todos los fotógrafos: las ranas, los grillos, las serpientes, todo eso. Entonces seguimos buscando, y cuando encontré las polillas, fue una noche en Río Claro hace mucho tiempo, con mi profesor, que es un fotógrafo francés y suizo. Empecé a descubrir estos seres que no veía muy bien, obviamente pues soy un poco ciego ya, pero cuando revelé las fotos y vi pues esta primera cara, que es la cara central, fue como si me dijeran: hola, acá estamos, ¿me entiendes? Y empecé a descubrir todas estas texturas, colores, unos seres totalmente, digamos, desconocidos para la ciencia, pero desconocidos y maltratados por la sociedad. Siempre que veíamos una polilla o digamos una mariposa negra, como muchos le llamamos en las fincas o en las casas antiguas, las mataban porque tenían La mala idea. Sí, la mala idea, que son relacionado con la muerte. Exactamente. Y en muchas culturas, digamos que yo he investigado, y en Ecuador, digamos, pude aprender que algunas polillas, según el color, pueden traer riqueza, abundancia, fertilidad. Entonces, digamos que empecé ese proceso, yo quedé fascinado con esa primera noche, empecé a estudiarlas y me empecé a conectar con la gente que conozco, gente en universidades: vení, ¿quién estudia las polillas? ¿Cómo están las polillas acá? Y me empecé a conectar, y en menos de un año ya tenía una red, digamos que la he crecido ya a niveles de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, donde constantemente tengo, digamos, curadores. Volvamos al principio. O sea, ibas Sí. a encontrarte con la oscuridad. Ajá. Que ahí, cuando me dijiste eso, entendí muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, esa necesidad de buscar la oscuridad, ¿cierto? Para conectarte o preguntarte qué pasó o dónde está, no sé, ¿cierto? Y mira que dijiste una frase muy especial después: aquí estamos. Exacto. Aquí estamos. Entonces es bonito, mira que para los mayas, ayer leía, las polillas significaban la muerte de los guerreros, o sea, la vida de cada uno de esos guerreros que estuvo ahí combatiendo la vida. Es que bonito. Entonces mira cómo una cosa te llevó a la otra. Y si nosotros vemos a las polillas, sí, las polillas se relacionan con la oscuridad, pero la oscuridad también es iluminación, ¿cierto? Uno en la oscuridad encuentra esos momentos de regocijo, o donde se encuentra más fácil con uno mismo, como que tiene la intención de no distraerse. Entonces tiene la facilidad de encontrarse con uno mismo. Entonces, qué bonito que haya partido de ahí. No, yo creo que
cuando hablamos de oscuridad estamos hablando, o sea, nosotros los humanos hablamos siempre desde el punto de vista de los humanos, pero la oscuridad en la selva es el día, porque es cuando más actividad hay, cuando los depredadores salen, cuando muchos polinizadores como las polillas salen, protegiéndose de sus depredadores escondidos en la selva, pero hay, digamos, una luz que uno no ve, es un espectro diferente de la vida. Entonces uno empieza a ver como todos estos colores y uno dice, pero ¿por qué ellas de noche teniendo tantos colores? Ya uno va conociendo más, y yo creo que eso me llevó a algo súper profundo. Era cada 15 días iba, y ellas se empezaron a volverme compañía. Entonces les hablaba, empecé a encontrar esta gama de colores, texturas, y ya empezó al ser tantas y a sentirme tan abrumado y sentarme a editar, empecé a ver la perfección de la naturaleza, pero la imperfección en mis fotos. Fotos movidas, fotos con antenas malas, fotos donde no había un enfoque claro de las partes de la polilla. Empecé a enviar las fotos de las polillas a diferentes digamos, investigadores, y ellos trataban como de decirme, Alejo, es que no le veo eso. Entonces, digamos, fue un proceso de adaptación a la noche y de adaptación de mi técnica de fotografía para estos seres. Y digamos, es un proceso que todavía sigo, porque hay tantas especies con tantas, digamos, formas, tamaños, colores, sabores. O sea, tenemos polillas desde microlepidópteras de 3 milímetros hasta 32 centímetros. O sea, tenemos polillas muy grandes, pero tenemos polillas muy pequeñas que son espectaculares, que acá pues tenemos algunas en la exposición. Mira, Alejandro, o sea, detrás de cámaras te decía que mi forma de analizar, por ejemplo, el hecho de que te gustan las polillas puede ser por disfrutar de la noche, de la oscuridad, o ser una persona muy detallista, ¿cierto? Y en este momento me acabaste de decir, o sea, sentiste la necesidad de ser más cuidadoso, más sí, más detallista, ¿cierto? Como capturar cada uno de esos detalles. Entonces mira que es un ejercicio que la misma polilla te viene a decir, debe ser así, o sea, mírame a mí como soy, o sea, mírame cada detalle, mírame cada cosita, o sea, no se te escape nada. Ajá. Entonces, aquí tenemos, digamos, las caras de las polillas, que es como empieza la exposición, y, con el nombre que se llama Aula Humanos, y es ellas diciéndome a mí, pues, porque yo fui el que se las tomé, estamos acá, míranos, obsérvanos. Y he tenido mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes tomar una foto de una polilla, algo que vuela, que se mueve tanto? Y yo digo que en cierto caso tenemos alguna conexión, y he aprendido durante pues muchos meses de práctica a manejarlas sin tenerlas que manipular. Y lo que en esta exposición queremos representar es la polillada, que es colocar una sábana blanca, digamos, en la mitad de la selva, en bosques, buscando el horizonte, y colocamos una lámpara, la cual hace o las atrae, como todos sabemos. Por eso llegan a la casa. Acá tenemos los videos del proceso, y cuando ellas empiezan a llegar, pues tenemos esa explosión de colores. Como les digo, es una representación, acá no todas están a escala. Obviamente unas son muy pequeñas, desde los 3-4 milímetros hasta los 20 centímetros tenemos polillas. Entonces lo que quise hacer con esto es representarlo para que si vienen niños y todo, no les dé miedo y puedan como tocar la tela y ver como ese, digamos, este teatro mágico que montamos nosotros en la selva para poder observarlas. ¿Qué hago yo? Y como se ven en los videos, yo hago un menú, depende de donde esté, si estoy en el bosque de niebla o en la selva seca, lo que sea, hago un menú de hojas, de palitos, de texturas,
y simplemente lo que hago es que las voy montando, las voy llamando por decir así, y sobre eso les voy tomando la foto. Yo no las manipulo, digamos, no las capturo y después las suelto, no, todas ellas después de que se les toma su foto, si no se vuelan solas, vuelven a la tela. Ahí las pongo y ya cuando termina la noche, la polilla la hacemos desde más o menos 6 de la tarde a 4 y media, 5 de la mañana, apagamos la luz y ellas empiezan a volar otra vez. Una parte muy importante del ejercicio de tomar las polillas es no solamente tomarlas como un objeto, digamos, de identificación o porque son bonitas. Enfoqué mucho en esta familia que son los satúrnidos, que les dicen las polillas ojos de venado. Y como uno puede ver en estas fotos, ellas por medio de la evolución han logrado crear unos ojos con iluminaciones creadas por sus escamas para poder protegerse de los depredadores. Cuando ellas se sienten atacadas, pues abren sus alas posteriores, se vuelan o simplemente toman una postura de protección y muestran sus ojos. Obviamente detrás de estos ojos hay una gama de colores y de transiciones, de patrones que para mí son lo más hermoso que hay en la naturaleza. O sea, para mí es súper complejo entender cómo un ser tan pequeño es capaz, que vive en la oscuridad, es capaz de producir semejante cantidad de gamas de colores y de transiciones y de patrones, tanto para poder crear ojos. Entonces esta es una representación muy grande. También me gustan porque estas polillas, por su tamaño, siempre están picadas, siempre tienen las alas dañadas, siempre tienen esos detalles de imperfección que son normales en la naturaleza, pero que uno como fotógrafo siempre dice, ah, qué bueno que hubiera tenido el ala perfecta, que se ven todas las fotos que tengo, pero estas, digamos, no son perfectas, pero para mi ojo es lo más cercano que hay a tener polillas, a tener unas polillas de muy buen estado para tomarle las fotos. Entonces no están picadas, no tienen huecos y me gustan mucho. De estos ojos tengo más o menos creo que unas 8 o 9 especies. De las caras tengo más o menos 250 caras de polillas y obviamente pues de su parte dorsal o de su toma dorsal sí tenemos 1200 especies. Y ya pues vamos a ir a esta pared donde están el resto de polillas. Bueno, esta parte de la exposición fue la más difícil, obviamente porque tengo demasiadas polillas, todas para mí son hermosas, algunas digamos son más simples que otras, pero la simpleza no les quita lo hermoso que son. Lo que quise traer aquí, digamos que son momentos íntimos de sitios que para mí son muy importantes, han sido muy importantes y están ligados a las fotos. Ninguna de las fotos tiene una historia que cuente esa intimidad, pero yo creo que tienen un secreto no solamente dentro de la foto, sino una historia interna mía. Pero acá también están representadas algunas polillas, que es la parte de divulgación que me gusta a mí, sobre todo con la parte de los niños, y es cómo asociamos las polillas con lo que hemos visto, nos han enseñado culturalmente. O sea, todos conocemos, por ejemplo, el gusano de pollo. Gusano de pollo que pica a la gente, que lo tocan. Y si tú te pones a ver, acá hay dos polillas de ese género, que son las trocios y los megalopígidos, la familia megalopígidos, que son estas dos, que son polillas espectaculares, pero en su estado larval, o sea, en su larva, en su gusano, son extremadamente tóxicos y pueden llevar hasta la muerte si uno es alérgico. Entonces, entre todas las polillas que tengo, escogí estas. Hay muchas polillas acá que nos pueden mostrar la complejidad de cómo las polillas llegan para camuflarse. Entonces tenemos polillas que parecen hojas podridas, hay polillas que son blancas como flores y se posan debajo de las flores, entonces no se ven.
hay polillas que parecen hongos con patrones demasiado locos. Hay polillas que nunca vamos a entender por qué tienen esos patrones, los patrones naturales donde ellas se esconden, o sea, para lograr mimetismo. Por ejemplo, tenemos la polilla más pequeña que he tomado, obviamente que he tomado y que me ha quedado muy linda porque he tomado muchas pequeñas, pero son muy complejas de tomar. Esta polilla mide alrededor de 6 milímetros y la peculiaridad es que tiene microalas, que son estos huesitos que vemos acá, parecen plumas. Acá tenemos, le dicen la polilla sangrante, tenemos a las polillas, le dicen las polillas payaso. Tenemos una de mis joyas que son las polillas del bosque de niebla, donde más me gusta ir a tomar fotos, tiene unos colores vivos impresionantes. Y ya pues tenemos ya diferentes polillas que representan el camuflaje, como esta de abajo que parece un pedazo de madera quebrado. Acá puedes ver, por ejemplo, una polilla que se camufla muy linda y hace contraste con la hoja. Aquí tenemos la plaga del maracuyá, es una polilla muy pequeña pero que es devastadora en los cultivos de maracuyá. Esa la tomé en Sonsón con unos amigos que me invitaron allá a polillar. Entonces digamos que esto es un pequeño mundo de todo el mundo de polillas que he tomado, pero como te digo, tienen diferentes significados, sobre todo en técnica, en el sitio. Como te estaba contando, acá hay polillas que representan o tienen alguna conexión, sobre todo para mi ojo. Yo creo que cuando uno toma tantas fotos, desde una salida puedo tomar de 5 días unas 12.000 fotos de todo. Yo tomo fotos de todo. Yo no solamente tomo fotos de polillas, durante el día tomo hongos, tomo flores, tomo líquenes, tomo de todo, porque también creo que la mente debe refrescarse. Cuando uno se enfoca mucho en la naturaleza a tomarle algo, se está perdiendo todos los otros mundos. Entonces yo creo que ya estando en la naturaleza, una de las mejores formas de descansar o de, digamos, descansar el cerebro es simplemente tomar fotos de muchas cosas. Entonces si ustedes ven mi trabajo, también tengo hongos, tengo grillos, tengo serpientes, tengo ranas. La parte botánica se la debo a un gran amigo mío que se llama Arturo Aristizábal, el parcero botánico, donde él me empieza a enseñar por qué es tan importante un trabajo drástico de fotografía. Me devolvía las fotos, me decía, si no es, eso está mal tomado. Y ya con las polillas, y por eso me gustan tanto estas, entendí que ser drástico con la fotografía y con la técnica te lleva a algo que tú puedes decir, estoy contento, lo puedo exponer, yo sé que la gente va a ver y va a decir, uy, esa foto está bien tomada, qué linda la polilla, o qué linda la flor, o qué linda ese grillo. Entonces yo creo que un ejercicio de escoger entre muchas polillas que tengo, digamos polillas que me han llevado a decir, uy, qué bueno, me siento feliz con lo que tomé. Entonces acá está reflejado el trabajo, acá hay fotografías de polillas tomadas desde los 200 o 300 metros hasta el bosque de niebla y páramo en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son estas polillas que están hasta 4.200 metros. Donde más he tomado fotos ha sido en la región del Magdalena Medio y en Yarumal. En Yarumal también he tomado muchas fotos y ahorita estoy enfocado en hacer, digamos, la primer guía de polillas de Jardín Antioquia en la reserva de orquídeas de jardín, la cual soy uno de los directores. Si alguien quiere venir y quiere que yo les dé el tour, me pueden escribir y con mucho gusto haremos el tour para que escuchen el cuento hermoso de las hadas de la noche, como les digo yo.